Muy buenas tardes con toda la comunidad educativa. Muy bien, para el día de hoy el título de nuestra sesión se denomina Nuestro Teatro de Sombras. La actividad número 1 será la creación de un teatro de sombras. Para la actividad 2 haremos la presentación de nuestro teatro. En este primer apartado planificaremos y desarrollaremos los materiales que necesitamos. Muy bien, empecemos. Probablemente alguna vez jugaste a crear sombras sobre la pared usando tus manos. ¿Sabías que puedes crear toda una representación teatral con sombras? El teatro de sombras tiene su origen en China y en esta guía tendrás la oportunidad de poder explorarlo. Obviamente lo primero que necesitamos son los materiales: siluetas de personajes, palitos de anticucho, marco de cartón, tela delgada, lámpara de foco, tijeras, pegamento, cuaderno u hojas, motivar e incluir a la familia y mucha creatividad. Segundo, vamos a recordar las representaciones con títeres. Por ejemplo, en el caso del uso de títeres, los titiriteros son los que dan vida a los personajes, usando su voz y manos para transmitir una historia. ¿Será igual un teatro de sombras? Lo veremos en las siguientes actividades. Primero, recordemos que para el día de hoy, en esta primera actividad, solamente elaboraremos el guión para el teatro de sombras sobre la temática de valores que identifican a las peruanas y los peruanos en estos momentos de cuarentena. La segunda actividad, a partir del día de mañana, será presentar el teatro. Muy bien, iniciamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta una lectura que se encuentra en el área de recursos de la plataforma Aprendo en Casa. El título es Para tomar en cuenta acerca del teatro de sombras. Lo tenemos aquí. Para tomar en cuenta acerca del teatro de sombras. Muy bien. Esta lectura tiene tres apartados. Primero, la reseña, que nos habla en principio acerca del origen de este tipo de teatro. El origen de este tipo de teatro es chino, a través del cual se pueden contar diversas historias. Por ejemplo, es más o menos así, ¿no? Tenemos nuestros figurines y a partir de estos figurines nosotros podemos ir contando una historia. Es anecdótico saber cómo inició este tipo de actividad. Sucede que empezó como en un juego, ¿no? Y a partir del siglo VII aproximadamente en China se comienzan ya a fundar pequeñas compañías que comenzaban a deambular por distintas plazas o distintos lugares, atrayendo mucha concurrencia. Muy bien, seguimos con la lectura. Veamos, los personajes son siluetas a los cuales los titiriteros les dan movimiento o vida. Tienen música y canciones de fondo que acompañan la presentación de los personajes. Los implementos o materiales son siluetas hechos de papel o cartulina. Cada silueta tiene una varilla para poder manipularlo y darle movimiento, como lo hemos podido ver en la imagen. Hay un marco de madera o de cartón, tela lo suficientemente delgada y clara para poder traslucir lo que coloca detrás. Iluminación, importante, ¿no? La iluminación potente para crear el efecto de las sombras que va detrás de todo. Tareas: creación de la historia, definición de los personajes, coordinación de la música, responsabilidad de la iluminación. Muy bien, eso en cuanto a nuestra primera lectura. Luego, tenemos que asumir el papel de directores de la obra. El tema del guión, obviamente, serán los valores que identifican a las peruanas y los peruanos en este momento de cuarentena. Nosotros debemos elaborar un guión teatral y a partir de ello desarrollar toda la puesta en escena. Ahora bien, para tomar el rol de director teatral, vamos a contestar las siguientes preguntas. Ya sabemos que lo podemos hacer en hojas sueltas. Recuerden que eso también nos ayudará y nos facilitará al momento de la planificación. Preguntas como: ¿qué quieres comunicar? Obviamente vamos a comunicar los valores que identifican a las peruanas y los peruanos. Aquí la pregunta ya es a título más personal. ¿Quiénes serán tu público objetivo? Puede ser tu familia, pueden ser otros compañeros de clases, puede ser de repente una comunidad mucho más grande, como la comunidad educativa de profesores y directores del colegio, o de repente una comunidad mucho más pequeña, o un público más pequeño, como familiares o niños que puedan haber en casa. ¿Qué materiales necesitarás? Bueno, ya lo han descrito en la primera parte. Aquí, estos son los materiales que vamos a requerir.
¿Cómo los conseguirás? ¿Qué tareas necesitas realizar? ¿Y dónde ensayarás? Para, obviamente, tener en claro todas las preguntas, revisaremos la pregunta 1 de la ficha 1, página 22 y 23, que también se encuentra en nuestra ficha de recursos. ¿Ok? Aquí está. Nuestro primer apartado entonces es la planificación del guión. Vamos a responder las preguntas. Pregunta A, ¿qué queremos comunicar? ¿A quiénes nos dirigiremos? ¿Qué materiales necesitaremos? ¿Cómo los conseguiremos? ¿Qué tarea tendrá cada integrante? ¿Las tareas asignadas son equitativas? ¿Cómo se siente cada integrante? ¿En qué momento ensayaremos? Importante, ¿no? ¿Y dónde? El lugar. Hay que establecer un espacio apropiado para poder realizarlo. Muy bien. Ahora, una vez resueltas nuestras preguntas, vayamos al segundo apartado. Dice, definirás los personajes, en qué lugar ocurrirá la escena, cuánto tiempo durará, la historia que desarrollarás. Para ver todas esas preguntas, obviamente consideraremos ahora el enunciado 3 de la ficha 1, página 25. Vamos al enunciado 3, aquí está. ¿No? Consideración de los elementos. Personajes. Para redactar una historia donde pongamos en relevancia los valores de los peruanos y las peruanas, ¿qué personajes verdaderamente podrían representar ello? Letra B, lugar. ¿En qué lugar se va a desarrollar nuestra historia? ¿En qué tiempo? Es decir, indicar la duración que va a durar. De argumento, ya propiamente es el desarrollo de la historia. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahora elaborarás la historia para el guión del Teatro de Sombras. Ten en cuenta cómo empezará, qué pasará después y cómo terminará. Esto nos habla de una estructura bastante sencilla en la cual se puede apoyar cualquier tipo de narración, ¿no? Que es el inicio, el nudo y el desenlace. Eso lo encontramos en el enunciado 2 de la ficha 1, página 24. Aquí está, ¿no? Elaboración de la historia. Con los personajes que he plasmado, con el escenario que he plasmado, con la situación que he plasmado, empezar mi historia en el inicio, el nudo y el desenlace. Muy bien. Ahora sí. Cuarto punto. Usa la creatividad y habilidades para elaborar el guión técnico. El guión técnico ya no solamente es un espacio donde uno ha podido describir la secuencia de las escenas, ¿no? Como la estructura de inicio, nudos, enlaces, sino que va a tener en cuenta, por ejemplo, los diálogos de los personajes a partir del guión narrado, manejo de implementos para la puesta en escena, siluetas de personajes, las varillas de apoyo, marco de cartón, tela delgada. Ahora, todos estos elementos que se están mencionando son en un estándar superlativo, ¿no? Pero no olvidemos que no es una prioridad. En todo momento debemos trabajar también con los recursos que nosotros podamos disponer en casa, ¿no? Recordemos que estamos en una situación muy restringida, entonces no podemos estar saliendo constantemente a ir a comprar muchas cosas, ¿no? O incluso hay lugares donde no hay o está todo cerrado. Entonces es importante que tengamos en cuenta también que muchos de los materiales que podamos utilizar pueden ser reciclados también, ¿no? Elección y coordinación de la música de fondo, en el caso de que lo consideren necesario, implementos y manejo de la luz, y aspectos que verdaderamente van a poder darle un realce a nuestra presentación. Finalmente dice, apóyate en los enunciados 4 y 5 de la ficha 1, página 26. ¿Okay? Eso está aquí. Aquí está. Elaboramos el guión técnico, incluimos lo ya antes mencionado, diálogos, manejos de implementos, coordinación de música de fondo, manejo de luz. Esta primera versión la trabajaremos a una hoja rayada. Finalmente redactamos en las siguientes líneas nuestra versión final del guión técnico. Incluye diálogos, manejo de implementos, coordinación de música de fondo, manejo de luz. Ya está. Muy bien. Y aquí una última recomendación, ¿no? Asegúrate de realizar y terminar todas las actividades y de conseguir para la siguiente actividad los implementos para la puesta en escena. Pide a un integrante de la familia, esto es importantísimo, que revise el guión, realiza los ajustes o modificaciones necesarias y elabora la versión final. Para que tengas más ideas para tu teatro de sombras, puedes revisar el video Los Tres Cerditos, que se encuentra en la plataforma, ¿no? Como una especie de ayuda